Urgente, cayó como una bomba, la directiva toma una decisión sobre Haaland en el Barcelona, y fue sorprendente, quédense hasta el final para enterarse de todo. Pero antes de empezar el vídeo, deja tu like y suscríbete al canal para no perderte ninguna noticia importante de Barcelona. Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, volvió a sorprender al mundo futbolístico con declaraciones que alimentaron los rumores sobre un posible interés del club azulgrana por Erling Haaland, el potente delantero noruego actualmente en el Manchester City. Aunque el jugador tiene contrato vigente con el club inglés hasta 2034, su nombre no ha dejado de circular entre los grandes del continente, y el Barça aparece como uno de los candidatos potenciales para intentar una operación que, a simple vista, parece casi utópica. En una entrevista ofrecida al canal catalán TV3 el lunes 19, Laporta no cerró completamente la puerta ante la posibilidad de incorporar a Haaland. En la vida, casi nada es imposible, expresó el dirigente, dejando abierta una pequeña ventana a la especulación. Sin embargo, matizó su mensaje al añadir que no creo que una incorporación como esa esté en nuestros planes actuales. Las palabras de Laporta fueron medidas, calculadas. El presidente sabe que cualquier mención a una figura del calibre de Haaland genera titulares inmediatos, y más aún en un contexto donde el club está en plena reestructuración económica y deportiva. Aún así, el simple hecho de no descartar por completo la posibilidad despertó ilusión entre los aficionados culés, que sueñan con ver al gigante noruego vestido de blaugrana. En el entorno del Barça, los rumores comenzaron a intensificarse después de que el medio El Nacional revelara que la entidad catalana estaría evaluando seriamente la viabilidad de una operación de este tipo. Este supuesto interés estaría relacionado con la reciente renovación del acuerdo con Nike, patrocinador técnico del club, lo que abriría una puerta a ingresos adicionales que podrían reforzar la tesorería culé. La pregunta que ronda el ambiente es clara. ¿Puede realmente el Barcelona competir por un jugador con un valor de mercado estimado en 200 millones de euros, según el portal especializado Transfermarkt? Haaland no solo es uno de los delanteros más cotizados del planeta, sino también una figura central en el esquema de Pep Guardiola en el City. Su capacidad goleadora, su potencia física y su juventud lo convierten en un activo deseado por cualquier institución de élite. Laporta, como buen estratega, no ignora el impacto que tendría una contratación de este calibre. Más allá del aspecto deportivo, el fichaje de Haaland significaría un golpe de efecto a nivel institucional y mediático. Sería una forma de recuperar peso internacional y volver a situar al Barça entre los gigantes del mercado, una posición que el club había perdido en los últimos años por cuestiones económicas y de gestión. Sin embargo, el presidente también es consciente de la fragilidad financiera que aún atraviesa la entidad. A pesar de los esfuerzos por equilibrar las cuentas, los márgenes siguen siendo estrechos, y una operación como la de Haaland exigiría un esfuerzo financiero monumental, además de una ingeniería económica compleja. Por eso, Laporta habla con prudencia, sin alimentar falsas esperanzas, pero dejando una puerta entreabierta a un futuro posible si las condiciones cambian. El contexto actual del FC Barcelona, con un nuevo entrenador como Hansi Flick al mando y un proyecto renovado, invita al optimismo, pero también a la cautela. La prioridad parece estar en consolidar el equipo con base en jóvenes talentos como Lamine Yamal, Gavi, Pedri y otros, antes de lanzarse a una operación galáctica. En cualquier caso, la sola mención de Haaland en clave Barça ya ha servido para reactivar debates, alimentar ilusiones y recordar que el club aún sueña en grande. Porque, como bien dijo Laporta, en el fútbol, y en la vida, casi nada es imposible. Para comprender la dimensión real de una posible operación como la de Erling Haaland al FC Barcelona, es necesario mirar más allá del ámbito puramente deportivo. El Barça no es ajeno a la situación económica que atraviesa desde hace años, marcada por la necesidad de equilibrar sus cuentas, reducir la masa salarial y reestructurar su modelo de negocio. En este contexto, cualquier movimiento por una superestrella debe ir acompañado de una estrategia financiera inteligente y viable. Es ahí donde entra en juego uno de los elementos clave del presente azulgrana, el nuevo acuerdo con Nike.
El club ha renovado su alianza con la firma deportiva estadounidense en términos mucho más favorables que los contratos anteriores. Según diversas fuentes, este nuevo convenio podría reportar al Barcelona más de 120 millones de euros por temporada, incluyendo pagos fijos, variables y compromisos por merchandising. Una cifra que daría un respiro importante a las finanzas culés. Este factor Nike es visto internamente como una oportunidad para iniciar una etapa de mayor libertad financiera. En este escenario, la dirección del club estaría evaluando cuidadosamente cómo distribuir estos nuevos recursos, sin repetir errores del pasado, cuando grandes ingresos fueron mal gestionados y desembocaron en una crisis económica profunda. ¿Y cómo encaja Haaland en este panorama? El delantero noruego representa el tipo de fichaje que no solo impacta en lo futbolístico, sino que también puede potenciar todas las áreas comerciales del club. Su llegada implicaría un incremento inmediato en ventas de camisetas, patrocinios asociados y visibilidad global, especialmente entre los más jóvenes y mercados emergentes. Es una inversión que, si se gestiona con precisión, puede generar retorno a medio plazo. No obstante, aún con el impulso de Nike y otros posibles ingresos, una operación de esta envergadura requiere planificación. El Barcelona tendría que negociar con el Manchester City una cifra millonaria o activar alguna cláusula de salida, si existiese, que permita desbloquear la situación sin caer en una guerra de ofertas. Además, los salarios de Haaland, que actualmente se encuentran entre los más altos de la Premier League, representarían un reto adicional en la estructura salarial del equipo. Aquí es donde entra el papel crucial del presidente Joan Laporta y su equipo económico. Con experiencia en gestiones complejas, el actual mandatario azulgrana ha mostrado habilidad para reactivar la marca Barça a nivel internacional, incluso en condiciones adversas. Pero un fichaje como el de Haaland solo podría concretarse si confluyen múltiples factores: recursos externos, aprobación de la liga en materia de fair play financiero, sobre todo, el visto bueno del propio jugador. El entorno de Haaland, liderado por su padre y el influyente agente Rafaela Pimenta, tras el fallecimiento de Mino Raiola, ha demostrado ser extremadamente meticuloso a la hora de elegir destinos. En su momento, el Borussia Dortmund fue preferido por su capacidad de proyectar jóvenes. Luego, el Manchester City ofrecía un entorno ganador con Guardiola como entrenador. Para que el Barça entre en esa ecuación, no basta con dinero, debe haber un proyecto deportivo convincente y estable. Hansi Flick, recién nombrado entrenador del Barça, puede ser parte fundamental de esa estrategia. Su reputación como técnico serio, disciplinado y formador de talentos puede ser un factor atractivo para Haaland. Además, si el alemán logra consolidar una base competitiva desde el primer año, con una idea clara de juego y resultados sostenibles, el atractivo del Barça crecería de forma exponencial. En resumen, el sueño de ver a Haaland en el Camp Nou no es algo inmediato, ni garantizado. Pero a diferencia de hace un año, el club ha comenzado a reconstruir sus cimientos y explorar nuevas vías de ingresos que, en el mediano plazo, podrían permitir volver a competir en el mercado de élite. Y si las condiciones lo permiten, ¿por qué no aspirar a lo más alto? Como dijo Laporta, casi nada es imposible. Lo que antes parecía una fantasía, hoy se perfila como un objetivo que, con tiempo, paciencia y estrategia, podría llegar a materializarse. Hablar de Erling Haaland es referirse a uno de los delanteros más dominantes y letales del fútbol moderno. Su potencia, velocidad, precisión en la definición, sobre todo, su instinto goleador lo convierten en una amenaza constante para cualquier defensa del mundo. Por eso, imaginarlo con la camiseta del FC Barcelona no solo emociona a los aficionados, sino que también plantea interrogantes deportivos profundos sobre cómo encajaría en el esquema del equipo y qué impacto tendría en la evolución del club. Con Hansi Flick al mando del banquillo azulgrana, la llegada de un jugador del perfil de Haaland podría marcar un antes y un después. Flick, conocido por su estilo de juego vertical, agresivo y con alta presión, ya demostró en el Bayern Múnich su capacidad para sacar el máximo rendimiento de delanteros poderosos, como Robert Lewandowski. Un atacante como Haaland se adaptaría perfectamente a esa filosofía, aportando no solo goles,
sino también intimidación física y movilidad ofensiva. Actualmente, el Barcelona cuenta con una generación joven y talentosa, que incluye a Pedri, Gavi, Lamine Yamal y otros jugadores de gran proyección. Sin embargo, el equipo ha carecido de un 9 puro de talla mundial desde la salida de Luis Suárez. Robert Lewandowski, aunque ha cumplido un papel destacado desde su llegada, ya se encuentra en una etapa más avanzada de su carrera. La incorporación de Haaland sería una transición lógica y estratégica hacia una nueva era. Además, contar con un goleador como Haaland podría descomprimir la presión sobre los jóvenes, permitiéndoles crecer sin tener que asumir constantemente la responsabilidad de decidir partidos. La atención que genera el noruego en el área rival crea espacios, obliga a las defensas a replegarse y abre oportunidades para que los extremos y mediocampistas ofensivos se expresen con mayor libertad. Desde el punto de vista táctico, Haaland también ofrece múltiples variantes. Puede jugar como único delantero en un 4-2-3-1, acompañado por extremos veloces y un enganche que le surta balones. En un 4-3-3, puede actuar como referencia fija, combinando con laterales ofensivos y mediocampistas creativos. Incluso en esquemas más flexibles, su presencia permite adaptarse a diferentes contextos de partido, ya sea como rematador en un bloque bajo o como lanzadera en transiciones rápidas. Pero más allá de lo táctico, el efecto psicológico que un fichaje de esta magnitud genera en el vestuario y en la afición es incalculable. Haaland es un jugador que transmite hambre, ambición, competitividad. Su simple presencia eleva el estándar de exigencia y puede arrastrar al resto del grupo hacia un nivel superior. Este tipo de figuras suelen actuar como catalizadores en momentos de reconstrucción, ofreciendo liderazgo desde el ejemplo, incluso sin necesidad de grandes discursos. En el plano internacional, la llegada de Haaland también enviaría un mensaje contundente al resto de Europa: el Barcelona está de vuelta. Competir por los títulos más importantes requiere no solo talento, sino jerarquía. Y eso es precisamente lo que el noruego ofrece. Sería un paso adelante para consolidar al club como un contendiente real en Champions League, algo que se ha ido diluyendo en las últimas campañas. Por supuesto, toda esta visión está condicionada a un proyecto sólido, coherente y estable. Haaland no llegará a un equipo en ruinas ni a un vestuario dividido. Necesita un entorno competitivo, con objetivos claros y una estructura técnica que potencie sus virtudes. Flick y Laporta lo saben. Por eso, si el fichaje llegara a concretarse, no se trataría solo de un golpe de mercado, sino de una apuesta integral para reconstruir la identidad del Barça en el siglo XXI. En definitiva, Haaland representa mucho más que goles. Representa ambición, modernidad, globalización, y sobre todo, la posibilidad de volver a soñar en grande. El reto está en alinear todos los elementos, deportivos, económicos, humanos, para convertir esa posibilidad en una realidad tangible. Y el tiempo, como siempre en el fútbol, será el juez final. Mientras el FC Barcelona sopesa la posibilidad de entrar en la carrera por Erling Haaland, no se puede ignorar la sombra de su eterno rival, el Real Madrid. El club blanco también ha mostrado interés por el delantero noruego en los últimos años, y sus movimientos en el mercado pueden afectar directamente los planes del Barça. El interés compartido en una figura como Haaland no solo enciende la rivalidad clásica, sino que puede desatar un auténtico efecto dominó en el panorama europeo. Desde hace tiempo, el Madrid ha estado vinculado a Haaland, incluso antes de que fichara por el Manchester City. La Casa Blanca veía en él al sucesor natural de Karim Benzema, una figura joven, dominante y con potencial de marcar una época. Sin embargo, la irrupción de Kylian Mbappé en el radar madridista alteró las prioridades. Con la llegada del francés casi asegurada, muchos analistas consideran que la vía a Haaland podría haberse enfriado. Pero no está descartada. Según el medio español Fichajes, el Real Madrid aún mantiene contacto con el entorno de Haaland, y ha surgido incluso la posibilidad de un trueque con Rodrigo Goes, el atacante brasileño que ha despertado el interés del Manchester City. Esta hipotética operación, aunque muy especulativa,
pone de manifiesto que el nombre de Haaland sigue presente en la agenda del presidente Florentino Pérez. Para el Barcelona, esta competencia directa representa tanto un desafío como una oportunidad. Un fichaje como Haaland, además de reforzar deportivamente al equipo, significaría arrebatarle una pieza clave al rival más grande, algo que tendría repercusiones en todos los niveles, deportivo, institucional y mediático. La rivalidad Barça-Madrid siempre ha estado marcada por grandes fichajes cruzados o frustrados. Di Stéfano, Figo, Neymar. Haaland podría ser el próximo capítulo de esa historia. Pero entrar en esa pugna no es fácil. El Real Madrid, con una situación financiera mucho más saneada en la actualidad, tiene más margen de maniobra para realizar grandes inversiones. Ha gestionado con inteligencia sus recursos en los últimos años y ha evitado fichajes impulsivos. Además, cuenta con un nuevo estadio remodelado, el Santiago Bernabéu, que promete generar ingresos multimillonarios en el futuro inmediato. Frente a eso, el Barça necesita estrategias alternativas, seducir al jugador desde lo deportivo, ofrecerle un proyecto protagonizado por él, y crear una narrativa en la que se convierta en el rostro de la reconstrucción azulgrana. Haaland, que ya ha mostrado inclinaciones por decisiones poco convencionales, como ir al Dortmund en lugar de un grande de la Premier o la Liga, podría valorar más que el dinero puro un proyecto donde sea pieza central, con confianza absoluta y continuidad. Otro aspecto clave es el rol de su entorno. El padre de Haaland, Alfinge, y su actual agente, Rafaela Pimenta, han demostrado ser muy selectivos con los destinos del jugador. Más allá del dinero, buscan equipos con estabilidad, ambición y una dirección técnica clara. El Barcelona, con Hansi Flick como nuevo líder del vestuario y un núcleo joven prometedor, puede ofrecer una alternativa fresca frente al poderío estructural del Real Madrid. Además, la presión mediática y las exigencias del entorno blanco pueden no ser ideales para todos los perfiles. En el Barça, a pesar del caos reciente, la afición ha demostrado una capacidad de apoyo y paciencia notable con sus nuevas figuras. Casos como los de Pedri, Gavi y Yamal muestran que el club ha aprendido a cuidar a sus promesas. Y Haaland, aunque ya consolidado, aún es joven y puede valorar un entorno que le permita seguir creciendo con menos agresividad mediática. En resumen, la carrera por Haaland no se librará solo en los despachos, sino también en los corazones y mentes de quienes lo rodean. Mientras Real Madrid y Barcelona afilan sus armas, el noruego observa desde Inglaterra, concentrado en sus objetivos actuales, pero sabiendo que cada temporada su nombre estará en el centro de las conversaciones del mercado. En este ajedrez de gigantes, cualquier movimiento puede desencadenar una reacción en cadena. Y en ese tablero, el Barça quiere posicionarse con inteligencia, visión a largo plazo y un proyecto que convenza tanto como deslumbre. En toda gran operación de mercado, hay un componente público que va más allá de las negociaciones privadas. En este sentido, el presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, ha demostrado ser un maestro en el arte de manejar los tiempos, las declaraciones y los rumores. Su estilo directo pero calculado ha permitido mantener viva la ilusión culé incluso en momentos de dificultad. Y el tema Haaland no ha sido una excepción. Durante una entrevista reciente con el canal catalán TV3, Laporta fue cuestionado abiertamente sobre la posibilidad de fichar al delantero noruego del Manchester City. Su respuesta, lejos de cerrar la puerta, dejó entrever una postura estratégica. En la vida, casi nada es imposible. Con esa frase, Laporta dejó una ventana abierta a la especulación, sin comprometerse con una afirmación concreta. La ambigüedad controlada es una herramienta poderosa en el mundo del fútbol moderno, especialmente cuando se trata de operaciones de alto riesgo económico y deportivo. Al no negar la posibilidad, Laporta alimenta la narrativa de que el club sigue siendo ambicioso y está dispuesto a competir por los mejores. El presidente sabe que el simple hecho de vincular al Barça con figuras como Haaland tiene un valor simbólico. Refuerza la imagen de un club que, pese a las dificultades financieras recientes, no ha perdido su atractivo. Además, este tipo de mensajes también tienen una función interna, motivan a la afición, generan presión positiva en la gestión deportiva,
y fortalecen la posición institucional frente a rivales, patrocinadores y jugadores. Este enfoque también tiene precedentes. Durante su primera etapa al frente del club, Laporta fue responsable de fichajes mediáticos que marcaron época, como Ronaldinho, Eto'o y Henry. Siempre entendió que una superestrella no solo transforma al equipo dentro del campo, sino también fuera de él, multiplica ingresos, fortalece la marca y revitaliza el sentimiento de pertenencia entre los socios y aficionados. No obstante, en esta nueva etapa, Laporta ha tenido que actuar con mayor cautela. Las restricciones del fair play financiero de la liga, la supervisión constante de las cuentas del club y las heridas aún abiertas por gestiones pasadas han obligado a redefinir las formas de actuar. Por eso, el discurso presidencial actual combina ambición con realismo, se habla de sueños, pero también de sostenibilidad. En el caso específico de Haaland, la diplomacia pública se vuelve aún más importante. Cualquier declaración demasiado explícita podría tensar las relaciones con el Manchester City, con el entorno del jugador o incluso con otros actores del mercado. Mantener la discreción, sin renunciar a la expectativa, permite que el club se mueva con mayor libertad en los bastidores. Laporta también es consciente de otro factor clave, la influencia de los medios de comunicación. En un mundo dominado por las redes sociales, cada palabra, gesto o insinuación se amplifica. El solo hecho de que el presidente del Barça mencione el nombre de Haaland genera titulares internacionales, abre debates, y posiciona al club en el centro del escenario mediático. Es una forma de jugar el partido fuera del campo, donde la imagen y la narrativa son tan importantes como los resultados. La estrategia comunicativa también busca enviar señales al entorno del jugador. Laporta sabe que Haaland y su equipo valoran el respeto institucional y el compromiso con un proyecto serio. Mostrar interés sin desesperación, ilusión sin presión, es una manera de construir confianza. Y en un mercado tan competitivo, la confianza puede ser tan decisiva como el dinero. Por último, está el mensaje a los propios culés. En tiempos donde el aficionado se ha acostumbrado a escuchar más sobre recortes que sobre fichajes, el simple hecho de que Laporta mencione la palabra posible al referirse a Haaland renueva la esperanza. La gestión emocional del hincha es parte esencial de cualquier presidencia, y Laporta, con su carisma habitual, ha sabido mantener encendida esa llama. Así, en este capítulo del caso Haaland, la palabra presidencial actúa como chispa y escudo. Un equilibrio sutil entre lo que se dice, lo que se insinúa y lo que se calla. Porque en el mundo del fútbol moderno, la narrativa puede ser tan poderosa como una oferta formal. Y Laporta lo sabe mejor que nadie. Hablar de Erling Haaland no es solo hablar de fútbol. Es hablar de cifras, de cláusulas, de inversiones y de retornos. En pocas palabras, es hablar de economía. Y cuando el FC Barcelona aparece como uno de los clubes interesados en una figura de ese calibre, surgen automáticamente las preguntas más frecuentes. ¿Puede el Barça afrontar un fichaje así? ¿Hay dinero? ¿Es viable sin comprometer el futuro? Estas preguntas son tan legítimas como complejas. En primer lugar, hay que entender el contexto financiero del club. Tras años de mala gestión y deudas acumuladas, el Barça se vio obligado a activar las ya famosas palancas económicas para hacer frente a sus obligaciones y mantener competitividad en el mercado. Estas operaciones permitieron, entre otras cosas, la inscripción de jugadores y la mejora temporal de la tesorería. Sin embargo, dichas palancas también tienen un coste futuro. El club vendió activos, como derechos televisivos y participación en Barça Studios, para obtener liquidez inmediata, lo que limita los ingresos a largo plazo. Por ello, cualquier inversión millonaria debe ser estudiada al detalle para no repetir errores pasados. Y Haaland no es un fichaje cualquiera, su cláusula actual y salario estarían entre los más altos del fútbol mundial. Según portales especializados como Transfermarkt, Haaland está valorado en cerca de 200 millones de euros, sin contar comisiones para agentes y bonificaciones. A esto se le sumaría un salario estimado superior a los 30 millones anuales, lo que lo colocaría como uno de los jugadores mejor pagados del planeta.
Es evidente que se trata de una operación de alto riesgo financiero. No obstante, existen algunas variables que podrían facilitar o flexibilizar el escenario. La primera es el nuevo acuerdo con Nike, que se está renegociando y que promete inyectar una cantidad significativa de recursos al club catalán. Este contrato podría incluir cláusulas vinculadas a fichajes mediáticos, merchandising y proyección internacional, donde Haaland sería una figura ideal. Otro punto clave es la posibilidad de estructurar el traspaso en varias fases. Aunque el Manchester City no tiene necesidad de vender, una oferta suficientemente atractiva, con pagos escalonados y variables por rendimiento, podría abrir una negociación. En este aspecto, la figura de Deco como director deportivo, junto con la experiencia de la cúpula ejecutiva del Barça, será fundamental. También hay que considerar el papel de los patrocinadores. Un fichaje como el de Haaland no solo mejora al equipo en lo deportivo, sino que representa una mina de oro en marketing. Su imagen global, su base de seguidores y su conexión con las nuevas generaciones lo convierten en una herramienta ideal para potenciar la marca FC Barcelona en mercados estratégicos como Asia, Estados Unidos y el norte de Europa. Además, los ingresos por rendimiento deportivo podrían crecer notablemente. Alcanzar fases finales de la Champions League, ganar títulos y aumentar la competitividad elevaría la facturación por premios, entradas, televisión y patrocinios. En otras palabras, Haaland sería una inversión con alto potencial de retorno. A pesar de todos estos elementos, la dirección del Barça debe actuar con cautela. El pasado reciente está lleno de fichajes multimillonarios que no dieron el resultado esperado y que comprometieron seriamente las finanzas del club. Laporta y su equipo saben que repetir esos errores sería imperdonable. Por eso, el fichaje de Haaland, si se da, deberá estar sustentado no solo en el deseo deportivo, sino en un modelo económico realista y responsable. En resumen, fichar a Haaland no es imposible, pero tampoco es sencillo. Requiere planificación, alianzas estratégicas, creatividad financiera y una visión a largo plazo. El fútbol moderno ya no se decide solo en la cancha, sino también en los despachos. Y en ese tablero, el FC Barcelona está obligado a jugar con inteligencia si quiere volver a lo más alto sin hipotecar su futuro. Uno de los grandes debates que gira en torno a la posible llegada de Erling Haaland al FC Barcelona no se limita a lo económico o estratégico. Muchos se preguntan si un delantero con el perfil físico, técnico y táctico del noruego encaja verdaderamente en la filosofía de juego del club, ese estilo tan característico que ha sido apodado durante décadas como el ADN Barça. El Barça ha construido su identidad futbolística en torno al control del balón, el juego posicional, los toques cortos y la paciencia en la elaboración. Desde la era de Johan Cruyff, pasando por Rijkaard y sublimada con Guardiola, la institución ha mantenido una idea que prioriza el colectivo sobre las individualidades, la técnica sobre la potencia, y la inteligencia sobre la velocidad pura. En ese contexto, Haaland representa, al menos en apariencia, un perfil diferente. Es un atacante vertical, explosivo, especialista en la transición rápida y en aprovechar espacios a la espalda de las defensas. Tiene una capacidad de remate devastadora, pero no se caracteriza por participar activamente en la construcción del juego. Entonces, ¿podría funcionar en un entorno como el del Camp Nou? La respuesta, sorprendentemente, podría ser sí. Pero con matices. Primero, el Barça moderno está en proceso de transformación. Tras años de rigidez táctica, se está abriendo a nuevos matices que combinan el estilo tradicional con exigencias contemporáneas. La llegada de Hansi Flick como entrenador marca precisamente una intención de evolución. El técnico alemán ha demostrado en el Bayern Múnich y en la selección de Alemania que sabe combinar juego asociativo con transiciones veloces. En ese esquema, un perfil como Haaland podría ser determinante. Además, el Barça ya no cuenta con figuras como Xavi, Iniesta o Busquets en su apogeo. La generación actual, con jugadores como Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Fermín López, ofrece variantes que, aunque técnicas, también apuestan por la intensidad, la ruptura y la llegada desde segunda línea.
Haaland podría beneficiarse enormemente de esa dinámica joven, rápida y vertical. Desde el punto de vista táctico, su inclusión forzaría al equipo a adaptarse ligeramente, pero eso no tiene por qué ser negativo. Tener a un 9 fijo de clase mundial liberaría espacios para extremos como Yamal y Raphinha, y permitiría que jugadores del medio campo pudieran filtrar balones con más libertad. No se trataría de cambiar el ADN, sino de evolucionarlo hacia una versión más pragmática y eficaz. También vale destacar que Haaland es un jugador con gran disciplina táctica. A diferencia de otros delanteros que requieren libertad total, él sabe ajustarse a sistemas, presionar alto cuando es necesario y mantener su posición sin perjudicar la estructura del equipo. Su paso por clubes como el Borussia Dortmund y el Manchester City le ha dado una formación táctica que puede ser muy útil en la liga, donde los espacios son más reducidos que en la Premier. Desde el punto de vista psicológico, también hay compatibilidad. Haaland es un competidor nato, con una mentalidad ganadora que encajaría bien en un vestuario joven pero ambicioso como el del Barça. No teme la presión, ha jugado en escenarios imponentes y ha demostrado carácter en momentos decisivos. Este tipo de liderazgo silencioso, basado en rendimiento y profesionalismo, puede ser clave en un equipo que busca identidad y estabilidad. Además, el club necesita una figura de referencia ofensiva que asuma el peso de los goles. En los últimos años, tras la salida de Messi, el Barça ha tenido dificultades para encontrar un delantero que garantice 30 más goles por temporada. Lewandowski fue un intento acertado a corto plazo, pero su edad limita su rol en el futuro. Haaland, con solo 24 años, representa una solución a largo plazo. Por supuesto, todo esto no asegura que su adaptación sería inmediata o sencilla. La presión mediática, el entorno culé y las comparaciones con figuras históricas como Messi podrían pesar. Sin embargo, si se le brinda tiempo, confianza y un entorno competitivo, Haaland tiene todo para convertirse no solo en el goleador que el Barça necesita, sino también en un símbolo de una nueva era azulgrana. Porque el ADN Barça no está escrito en piedra. Es una idea viva, en constante evolución. Y quizás, la próxima gran evolución comience con un gigante noruego vestido de blaugrana. Tras analizar todas las variables que rodean el posible fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona, desde las declaraciones de Joan Laporta, pasando por la viabilidad económica, hasta su encaje en el proyecto deportivo, la gran pregunta sigue siendo: ¿está este sueño realmente al alcance del Barça, o se trata solo de una ilusión fugaz? La respuesta, como tantas veces en el fútbol, no es binaria. No se trata simplemente de un sí o un no, sino de un depende. Depende de múltiples factores que deberán alinearse con precisión quirúrgica para que la operación llegue a buen puerto. Por un lado, está la ambición institucional. El Barça ha demostrado históricamente que no teme apuntar alto, incluso en momentos complicados. La llegada de figuras como Ronaldinho en 2003 o Neymar en 2013 se dio en contextos en los que el club no era precisamente el más poderoso en lo económico. Pero una mezcla de visión, audacia y convencimiento terminó por hacer posible lo que muchos consideraban inviable. Laporta representa ese espíritu. Su estilo no es conservador ni temeroso. Sabe que, para devolver al club a la élite, se necesita algo más que equilibrio financiero. Se necesita impacto, ilusión y símbolos. Haaland, sin duda, sería uno de esos símbolos. Y aunque en sus declaraciones mantiene la prudencia, su historial como dirigente muestra que si tiene una oportunidad, irá a por ella. Por otro lado, está la realidad económica, que no puede ser ignorada. El Barcelona sigue en proceso de recuperación financiera. Aunque las palancas ayudaron a estabilizar la situación, el club aún depende de una gestión responsable y de ingresos sostenidos. Un movimiento como el de Haaland requeriría una planificación extremadamente rigurosa para no repetir errores del pasado. Pero existe optimismo en los pasillos del Camp Nou. El nuevo acuerdo con Nike, las mejoras en los ingresos comerciales, el aumento en la venta de entradas y el crecimiento del equipo femenino y juvenil están generando una base más sólida. Además, si el proyecto deportivo bajo Hansi Flick avanza,
los éxitos deportivos también traerán mayores premios económicos. Otro punto que no debe pasarse por alto es el deseo del jugador. En el fútbol moderno, la voluntad del futbolista juega un papel crucial. Si Haaland, en algún momento, expresa abiertamente su interés por vestir la camiseta azulgrana, el resto del proceso puede acelerarse. El noruego siempre ha valorado los clubes con historia, con cultura futbolística y con proyectos claros. Y aunque el Manchester City es hoy una potencia, el Barça representa un tipo de legado diferente, más emocional, más simbólico. Desde la perspectiva del entorno culé, el fichaje también sería un mensaje de poder. Un aviso a Europa y al mundo de que el club ha vuelto, que no solo forma talentos sino que también atrae a los mejores. Sería una afirmación de que el Camp Nou sigue siendo un destino de élite, capaz de competir con los petrodólares del City o del PSG y con la estructura sólida del Real Madrid. Por supuesto, hay riesgos. Una inversión tan grande puede salir mal, el jugador puede no adaptarse o el equipo puede no acompañar. Pero el fútbol, como la vida, está hecho de apuestas. Y si alguna vale la pena, es aquella que combina talento, juventud y hambre de gloria. Haaland reúne esas tres cualidades. En definitiva, el fichaje de Erling Haaland por el FC Barcelona no es una utopía, pero tampoco una certeza. Es un objetivo ambicioso que requerirá inteligencia, paciencia, negociaciones discretas y, ¿por qué no?, una cuota de suerte. Será un proceso complejo, pero no imposible. La historia del Barça está llena de capítulos inesperados. Quizás, en un futuro no tan lejano, podamos escribir uno más, el del día en que el gigante noruego aterrizó en el Camp Nou para convertirse en el nuevo referente de una generación que sueña con volver a lo más alto. Hasta entonces, el sueño sigue vivo. Y como bien dijo Laporta, en la vida, casi nada es imposible.